Saludos y bienvenidos a su programa Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanes Maldonado y conjuntamente con la doctora Yanira Reyes Gil y el doctor Carlos Ramos González discutimos temas que han acontecido en Puerto Rico desde una perspectiva jurídica durante los días recientes. Para el programa de hoy tenemos tres temas muy interesantes. El primero, vamos a discutir la orden de la jueza federal María Anton Giorgi, en la cual ordena la restitución de unos miembros de la Junta de Control Fiscal que fueron destituidos por el presidente Trump sin justa causa. Vamos a discutir en qué se basó la decisión de la juez para ordenar la restitución y declarando que la actuación del presidente fue contraria a derecho. Además, vamos a discutir dos casos de naturaleza penal que son muy importantes. El primero gira en torno a la recomendación que hace unos días hizo Fiscalía Federal para recomendar que la sentencia a ser impuesta a la exgobernadora Wanda Vázquez sea de al menos un año de cárcel, entre 6 meses a un año, pero de cárcel. Eso es un contrario a lo que la defensa había planteado y era su expectativa, de que se había reclasificado unos delitos graves a un delito menos grave y que se esperaba que fuera una sentencia en el sistema de probatoria. Así que vamos a analizar la postura de Fiscalía y qué se puede esperar en cuanto a cuál va a ser el resultado final en cuanto a la pena a ser impuesta. Finalmente vamos a hablar del caso de Miguel González, que casualmente en el mismo día de hoy hizo una alegación de culpabilidad. Recuerden que Miguel González es el joven que mató a su yerno, que a su vez había agredido a su hija. Caso que gozó de mucha empatía en el pueblo. Pues bueno, hoy se anuncia que hay un acuerdo mediante el cual él se declara culpable del delito de asesinato atenuado. Eso implica que del delito que él estaba acusado originalmente, que era asesinato en primer grado, que se exponía a una pena de 99 años, ahora se expone básicamente a una pena de 15 años, pero que cualifica para el sistema de sentencia suspendida. ¿Cuál es la lectura de ese acuerdo? ¿Es bueno? ¿Qué mensaje envía? Sobre eso vamos a estar hablando durante la tarde de hoy. Regresamos a Debate en Derecho. Damos la bienvenida a la doctora Yanira Reyes Gil, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Yanira. Hola, saludos, Julio, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y debemos excusar a Carlos Ramos González, que está en una actividad académica fuera de Puerto Rico, así que esperamos que se reintegre la próxima semana. Bueno, Yanira, había anunciado en la introducción del programa que tenemos varios temas. Vamos a comenzar con un tema que es muy importante, que casualmente tiene que ver mucho con derecho administrativo y derecho constitucional, que es el tema de la decisión emitida por la juez de la Corte de Distrito Federal para Puerto Rico, que es la juez María Anton Giorgi, egresada de esta facultad, donde resuelve varias cosas, pero fundamentalmente lo más concreto es que ha restituido a las personas o a los miembros de la Junta de Control Fiscal que habían sido despedidos por el presidente Trump. Despidió a 6 personas, 3 de las cuales instaron esta acción en el tribunal reclamando su restitución en la medida en que entendieron que había un proceso que había que seguirse, que había que formularle cargos, que el presidente no tiene un poder irrestricto para decir, pues estás despedido. Vamos a hablar de ese caso. ¿Qué es lo más importante a juicio tuyo de este caso? Yo creo que hay unas expresiones de la jueza que son bien interesantes que establece en su conclusión y las voy a mencionar ya mismo, pero antes de eso quería poner un contexto de qué es lo que está sucediendo. Como todas las personas que nos escuchan deben conocer, pues la Junta de Supervisión Fiscal es creada mediante esta ley del Congreso, que es la ley promesa, y establece la forma en que se van a nombrar a las personas que son parte de la Junta. Ya han habido varios casos que han llegado hasta el Tribunal Supremo y en tribunales intermedios sobre la constitucionalidad de promesa y de la Junta, y todos han sido validados. Ahora, esta ley promesa es una ley del Congreso, establece que los miembros de la Junta no podrán ser despedidos a menos que sea por justa causa. Este asunto de que unos miembros de una agencia administrativa, que son una junta, que es un cuerpo colegiado, que se entiende como una agencia independiente,
si el Congreso les da un poder ejecutivo, o sea, de la rama ejecutiva, han habido muchas controversias sobre este tema en el tribunal porque el presidente, el ejecutivo, ha reclamado históricamente que los miembros de su rama, ¿verdad? Los miembros de la rama ejecutiva deben ser de libre remoción por parte del Ejecutivo. O sea que el presidente, particularmente Trump, ha reclamado en muchas ocasiones que las personas que están en las agencias, él las debería poder despedir sin causa. Pero eso no aplica a todos los empleados federales, ¿correcto? No, eso no aplica a todos los empleados federales. Estamos hablando de empleados de agencias independientes y empleados de agencias ejecutivas, ¿verdad? Que ejercen poderes ejecutivos. Pues mira, Julio, en el 2020, curiosamente, hubo un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el caso de Sila Law. Y ese caso un poco estableció mayor poder al Ejecutivo, le reconoció y dijo que esas disposiciones de las leyes del Congreso que dicen que los empleados ejecutivos solamente podrán ser despedidos por justa causa es una violación a la separación de poderes y que eso es un poder que debería corresponder solamente al Ejecutivo. En ese caso de Sila Law, el Tribunal Supremo dijo que tienen que ser, para que pueda el Congreso establecer esa condición de justa causa, tiene que ser una agencia que esté dominada por una junta con nombramientos escalonados, que tenga balance ideológico, o sea que no puede ser una agencia dirigida por una sola persona, que era lo que estaba pasando en ese caso en particular. Obviamente eso aplica a este caso, ¿verdad? La Junta de Supervisión Fiscal. Sí, porque hay personas recomendadas por el Partido Demócrata, otras por el Partido Republicano. Está ese balance ideológico que tú mencionaste. Está ese balance y son nombramientos escalonados. Así que claramente aplica aquí. Lo que estamos viendo es que el gobierno del presidente Trump está retando incluso eso. Y ya lo hemos visto no solamente con la Junta, sino con otras agencias también independientes que el presidente los ha despedido. Esos casos están pendientes todavía de ser revisados por el Tribunal Supremo. Pero vamos a los hechos de este caso en particular. Estas personas, los miembros de la Junta, estos 3 miembros de la Junta que fueron suspendidos, reclamaron que no se les dio un debido proceso de ley. Las personas, todas las personas en Puerto Rico y Estados Unidos... Sí, me parece para precisar, yo creo que ellos se enteraron de su despido mediante un correo electrónico. Así es, ellos se enteraron con un correo electrónico que no decía nada, solamente decía... De ahora en adelante usted no tendrá ya más trabajo, muchas gracias por su servicio. No le daba justa causa ni nada, no les dieron vista ni nada de eso. Ustedes, las personas que nos escuchan, saben que cuando una persona es despedida de su empleo, pues regularmente, si tiene permanencia, ¿verdad? Si tiene derecho a tener ese empleo, pues se le va a dar una debida notificación y se le va a dar oportunidad de ser escuchado en alguna vista. Esos son requisitos que provienen del debido proceso de ley. La Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos establecen que nadie puede ser privado de su propiedad o de su libertad sin un debido proceso de ley. Y el trabajo es un interés propietario. Es un interés propietario. Eso es una de las cosas que discute la jueza en su opinión, porque el gobierno de Estados Unidos decía que ellos no tenían un interés propietario en ese empleo porque no recibían salario. Y la jueza dijo que eso no tenía nada que ver, que ellos habían sido nombrados por 3 años y que en la medida en que la ley establecía que solamente podían ser despedidos por justa causa, ya eso era suficiente para reconocerle un interés propietario. ¿Qué pasa? Ellos presentan esta demanda, la jueza llama a una vista y un día antes de la vista o poco tiempo antes de la vista, el gobierno del presidente Trump les envía otra carta diciéndoles fueron despedidos por esta causa y la causa es que ustedes fueron ineficientes. No hay un asunto específico, no hay cargos específicos. La jueza también discute eso en su opinión y dice que eso no cumple tampoco con la notificación de justa causa, que le tendría que haber dado suficiente información como para que ellos pudieran defenderse y que esa declaración así amplia
de que fueron ineficientes, muy propia del presidente Trump, ¿verdad? No es suficiente. Y entonces va por todos los requisitos de un injunction, ¿verdad? Que tienen que probar que tienen un daño irreparable, que tienen probabilidad de ser exitosos en su reclamo, que su reclamo es meritorio, y el balance, ¿verdad?, del interés público. Y entiende la jueza que cumplen con todo eso. Pero quería comentarte una frase, un párrafo que ella tiene en el final, en la conclusión de la opinión. Dice lo siguiente, y voy a ir aquí a traducir un poco. ¿Cómo no? Dice: el Estado de Derecho es la piedra angular de nuestra Constitución, nuestra democracia y nuestra creencia colectiva en la justicia y la responsabilidad. Como mínimo, esta idea establece que nuestro sistema de gobierno, y aquí cita, una cita de otro caso muy viejo, es un gobierno de leyes y no de hombres. También cita al juez Frankfurter en otro caso muy famoso del 47, diciendo lo siguiente: no puede haber una sociedad libre sin un derecho administrado a través de una judicatura independiente. Si un hombre se le permite determinar por sí mismo lo que es el derecho, entonces cualquier hombre puede hacerlo. Lo primero significa caos y lo segundo significa tiranía. A mí me parece que son unas expresiones muy contundentes y que esto es ella preparándose a que esta opinión vaya a ser retada por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero además que ella pueda ser sujeto, ella pueda ser objeto de los ataques que ha hecho el presidente y su gobierno contra los jueces. Es correcto, porque obviamente el caso sigue un trámite, como dijo el juez Robert, el que no esté de acuerdo con nosotros, con juez de instancia va al apelativo y de apelativo va al Supremo, ¿verdad? Cuando uno no está de acuerdo, pero lo que ha hecho Trump es básicamente insultar a los jueces, amenazarlos con residenciamiento, ¿verdad? Así que está una juez muy valiente, una juez que fue nombrada hace 2 o 3 años, así que me parece a mí que es muy valiente la juez. Creo que tiene la razón, uno puede estar en contra de la Junta de Control Fiscal, uno pensar que sus ejecutores han sido desafortunadas y su visión de lo que es la reorganización de las finanzas de Puerto Rico responde a una visión más neoliberal que otra cosa. Es un estilo, una visión de lo que debe ser la economía, ¿verdad? Como alineado a lo que es el Fondo Monetario Internacional. Pero eso es una cosa y obviamente esto es otra cosa. Definitivamente. Julio, y mira, yo creo que debemos comentar un poco sobre este asunto de los ataques a la independencia judicial. De hecho, varios jueces del Tribunal Supremo ya han hablado, se han expresado sobre eso, incluyendo al juez Roberts, como mencionaste, también la jueza Jackson y la jueza Sotomayor han hablado sobre este asunto, porque el presidente Trump y su gobierno han atacado a jueces, incluso jueces nombrados por el propio, por gobiernos republicanos, por presidentes republicanos, han sido atacados por parte del presidente cuando toman decisiones en contra de las posturas del gobierno del presidente Trump. Recientemente hubo otro caso y fue, deben conocer las personas que nos escuchan lo que está sucediendo en algunas ciudades en Estados Unidos, donde el presidente ha activado la Guardia Nacional. Una de esas ciudades es Portland, en Oregon, donde el presidente activa la Guardia Nacional del Estado para trabajar con lo que él llama una situación de descontrol por manifestaciones que hay en Portland en contra de las deportaciones y las acciones de ICE. Pues una jueza de Oregon, de hecho republicana, detuvo el deployment, ¿verdad? La activación de la Guardia Nacional, y la respuesta, esto fue reciente, la semana pasada, la respuesta del presidente fue decir, que iba entonces a activar Guardia Nacional de otros estados, en este caso de California y de Texas, pero además insinuó, bueno, lo dijo directamente, que estaba considerando activar la ley de insurrección. La ley de insurrección es una ley muy vieja
que le da mayores poderes al presidente para activar la milicia y para activar fuerzas policíacas en casos de guerras internas, ¿verdad? De insurrección interna. Y ya le está usando ese lenguaje en varias de sus conferencias de prensa, hablando de que lo que está pasando en las ciudades de Chicago, de Washington D.C. y de Oregon y de Portland son actos de insurrección. Y él está hablando de enemigos internos. Así que a mí me parece que esto es muy peligroso, ¿verdad? Cuando la reacción por parte del Ejecutivo no es acatar las decisiones del tribunal, sino retarlas hasta el punto de decir, pues entonces yo voy a actuar de esta otra forma para irme por encima de las decisiones de los tribunales. Bueno, y en este caso, el gobierno federal tendría dos opciones. Bueno, recurrir a Boston de esta determinación o, bueno, instar el proceso que la juez Anton Giorgi dijo que no se hizo, es decir, una formulación de cargo, un proceso de vista y probar entonces esa justa causa. ¿Qué tú piensas que va a hacer el gobierno federal? Yo creo que en efecto lo va a cuestionar. Va a Boston. Sí. Claro, Boston, acuérdense que es un foro muy demócrata, es decir, la mayoría de los jueces del apelativo en Boston del primer circuito son jueces demócratas. Y obviamente en el tiempo que vivimos hay que ser ingenuos para pensar que eso no es importante. Claro. Igual que si fueran republicanos, ¿no? Como es la composición mayoritaria del Tribunal Supremo. Y lo que ha hecho el gobierno del presidente Trump en algunas de esas ocasiones es que acude entonces en una solicitud de stay al Tribunal Supremo y diciéndole al Tribunal Supremo detén la decisión de ese juez inferior, que lo hemos visto, ya lo hemos discutido en otros casos. Y eso lo que implica entonces es que el tribunal considera levantar la decisión que tome el tribunal de distrito y no lo justifica. Entonces lo que hemos llamado estas decisiones por el emergency docket, que el tribunal emite una decisión en 1 o 2 párrafos sin justificarla y levanta las decisiones que tomaron los tribunales inferiores. Habrá que ver. Que seguirían entonces destituidos estas personas hasta tanto. Ahora mismo, a partir de la opinión de la jueza Anton Giorgi, esas personas volvieron a ocupar sus puestos. Están esos 3, no todos los que fueron despedidos, esos 3, y ahora mismo la Junta está funcionando con 4 miembros. Hay que ver cuánto tiempo va a esperar el gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, en tratar de retar esa decisión, porque el efecto práctico de esto es que la Junta va a continuar, podría continuar funcionando solo con 4 miembros, y entonces eso un poco le quita el poder al presidente de hacer nuevos nombramientos. Pero bueno, sería fascinante anticipar de que si este caso tuviera entonces que se queda en distrito, es decir, no se emite el stay, lo que diga el gobierno federal es formularle cargo, yo no vería tan difícil que puedan establecer justa causa, porque yo no creo que nadie está contento con la ejecutoria de la Junta de Control Fiscal. Los bonistas no lo están, pero obviamente los puertorriqueños tampoco lo estamos, es decir, los bonistas quieren que le paguen más. Nosotros queremos pagarle menos a los bonistas. Así que es una situación realmente muy difícil para ellos, pero que tampoco se han ganado. Claro. El aprecio de los puertorriqueños se han metido en asuntos que no le conciernen, como por ejemplo, no meramente regular o cuestionar legislación que afecta a los empleados públicos, legislación que afecta a los empleados privados del sector privado y han cuestionado la validez de esa legislación, particularmente cuando ha sido beneficios de alguna manera para ese sector, que es un poco lo que yo te plantea, por lo menos en mi perspectiva, esa visión muy neoliberal, muy antiempleado, muy anti el Estado benefactor, que es lo que ha hecho también el Fondo Monetario Internacional. Así que realmente yo creo que es importante lo que ha recibido la jueza Anton Giorgi, pero me parece que todavía falta mucho. Oh, claro. Y a mí me parece bien interesante eso que estás mencionando, porque en muchos casos, pues esta actuación que pareciera bien arbitraria, ¿verdad?, de despedir a todos los miembros de la Junta, provocó una reacción en Puerto Rico que era casi como si estuviéramos defendiendo a los miembros, a los integrantes de la Junta.
Claro, porque se anticipa que si Trump iba a nombrar a otras personas, iban a ser bien probonistas, pero nos vamos a mejorar en la propuesta de repago a esos bonos, ¿verdad? Y eso es lo que les preocupaba a muchas personas. Claro, claro, y entonces, pues, ciertamente esta actitud de parte del gobierno del presidente Trump de seguir tratando de agrandar sus poderes, ¿verdad? De seguir empujando para poder tener mayor poder, pues algo que debemos criticar. Sin embargo, no podemos dejar o sea, sacar de perspectiva que la Junta ha hecho un trabajo en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y aunque su función era para, supuestamente, ¿verdad? El propósito era para trabajar con respecto a la crisis fiscal en Puerto Rico. Ciertamente lo que hemos visto es que su trabajo ha ido en contra de los mejores intereses económicos, ha establecido unas medidas de autoridad muy severas que ha tenido un impacto. Que ellos no se aplican a ellos mismos. No, claro que no. Pues, han gastado millones y millones de dólares del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que eso es otra cosa, ¿verdad? Y entonces, mira, fíjate cómo estas medidas de austeridad han ido atacando servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico, como la educación, la universidad, servicios de salud y otros asuntos. Tan pronto se restituyeron, de las noticias que vi, de cuando se restituyen estos 3 personas, de las primeras cosas que hizo la Junta fue advertirle al gobierno de Puerto Rico que estaba en negociaciones con unos convenios colectivos con algunas uniones y deteniendo esos convenios, diciendo: ustedes no pueden estar negociando convenios colectivos sin que tú me certifiques cuál va a ser el impacto económico. O sea que tampoco podemos taparnos los ojos y defender la actuación que ha tenido la Junta, porque en todos estos años, la Junta lleva ya desde el 2016, estamos hablando de casi 9 años de esa píldora, ¿cómo era? La medicina amarga, la medicina amarga que llevamos tomándonos desde el 2016. Y realmente no podemos no, y desde antes, defenderlo. Porque la ley 7 fue con Fortuño, claro, desde el 2009. Estoy hablando de nada más de la Junta y bajo la ley promesa, pero esto no parece mejorar, ¿verdad? No parece que esto nos te esté llevando a salir del hoyo, y realmente la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Control Fiscal podría tener un trabajo muy difícil si en efecto se hace un proceso correcto de destitución por justa causa, para que ellos pudieran probar que han sido efectivos, porque me parece que no han sido efectivos en ninguno de sus objetivos. Bueno, vamos a quedar en el Tribunal Federal, pero vamos a hablar de otro caso, el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez. En estos días pasó algo que fue muy sorpresivo para muchas personas que están siguiendo el caso. Y es que antes del acto de imposición de sentencia, las partes someten su recomendación sobre cuál debe ser la pena a ser impuesta. Claro, en este caso hubo un acuerdo, las partes negociaron un año, ¿verdad? De 6 meses a un año. Y de momento, cuando Fiscalía va a expresar cuál es su recomendación en cuanto a los detalles últimos, ¿verdad? Lo que quedan por pautar o lo que no se ha pautado y se ha dejado a discreción de las partes, ha recomendado al juez a la jueza que va a impartir sentencia en este caso, de que le imponga 1 año de cárcel. Obviamente, lo que se había dicho públicamente previamente es que ella estaba imputada de unos delitos muy serios y que se reclasificó para un delito menos grave de naturaleza fundamentalmente electoral. Y por eso fue que hizo alegación de culpabilidad. Ese delito es un delito menos grave y que provee para una probatoria, pero también la juez o la jueza tiene discreción de imponerle una pena de cárcel. ¿Cuál es tu reacción? Cuando tú escuchaste esta noticia, ¿te sorprendió o dices, bueno, pues es obvio que debe ser así? ¿Cuál fue tu reacción? Pues a mí sí me sorprendió, porque yo pensaba, después que pues uno sigue el caso y sabe que ha habido un acuerdo, y siendo un asunto así tan novel, ¿verdad? La primera gobernadora que se declara culpable por un delito como este, yo pensé realmente que
el gobierno, el Ministerio Público iba a ser bastante suave en términos de su sentencia contra la gobernadora. Incluso pensé que eso era parte del acuerdo y te voy a preguntar sobre eso ya mismo. Pero me parece que quizás esto tiene que ver con una intención por parte de la Fiscalía de dar un ejemplo, claro, ¿verdad? De dar un ejemplo. De proyectar fuerza que somos. Aquí exactamente, somos fuertes. de determinar, ¿verdad? De proyectar que la corrupción no es un asunto que van a dar un trato liviano, sino que es un asunto serio, que lo van a trabajar con todo el peso de la ley, a pesar de haber llegado a un acuerdo que es bastante favorecedor para la gobernadora. Así que en ese sentido me parecía un poco contradictorio que si en efecto lo que querían era demostrar fuerza y demostrar que iban a ser implacables o que los delitos de corrupción no iban a ser atendidos de manera liviana, que hubieran hecho un acuerdo. Quería preguntarte sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso eso de las negociaciones preacordadas y cómo se imparten las sentencias después de que hay un acuerdo? Bueno, mira, los acuerdos varían. Este es un caso que ha sido muy difundido, ¿verdad? Donde había unos delitos muy serios, conspiración, extorsión, donde se planteaba que ella se le hizo una promesa de aceptar un dinero para unas encuestas a cambio de que votara una persona del Instituto de Instituciones Financieras, que era una persona que le había hecho la vida imposible al venezolano que ofreció hacer una aportación en términos de una encuesta a la campaña. Ciertamente esa persona fue despedida. Claro, un poco lo que se planteaba es que el despido no tuvo nada que ver con lo que planteaba la defensa, pero bueno, los delitos eran muy serios, de ser ciertos, ¿no? Y son alegaciones que se hacen que pueden ser ciertas, pueden ser falsas. Lo que pasa es que aquí hay otra realidad, es que aquí hubo un acuerdo. Claro, alguna gente plantea que aquí me dio una gente del Departamento de Justicia porque los abogados que contrató la licenciada Wanda Vázquez eran muy cercanos al Departamento de Justicia, al Attorney General actual, al presidente Trump, y que al igual que tuvo el alcalde de Nueva York, tuvo como que, bueno, a ese le archivaron los casos, y que causó mucho malestar en cuanto a muchos fiscales federales de ese distrito de Nueva York. Pero aquí, pues bueno, aquí no hubo esa reacción porque tampoco era archivo, pero hay que reconocer que el delito por el cual se reclasifica, es decir, se archivan unos casos y de todos esos casos queda solamente vigente uno y es un delito menos grave. Y es un delito que si uno lo analiza es casi un delito administrativo, es que tú no puedes aceptar dinero ni promesa de aportar a tu campaña de una persona que sea un extranjero. Eso yo no lo sabía. Yo fui comisionado electoral de un partido. Yo no tenía idea que eso era. En Puerto Rico no es un delito. Es un delito a nivel federal y alguna legislación especial. Tampoco. Pero claro. Pero también cuando se hacen alegaciones preacordadas, pues independientemente cuál fue la realidad, se hagan estos acuerdos por delitos que de alguna manera estén vinculados a los hechos. Así que hay que reconocer que el delito por el cual ella se declaró culpable es un delito menos grave y que no es serio, no es un delito ni peligroso, o sea, ya no genera ni propicia ningún tipo de preocupación en cuanto a ya no es un peligro a la seguridad pública. Claro, pero hay otro dato. La pregunta es, ¿puede la jueza al momento de impartir sentencia decir, bueno, este es el acuerdo, pero aquí hubo una imputación muy seria y yo quiero analizar y considerar esos serios que fueron imputados originalmente? Aunque no hayan sido probados. Es correcto porque no hubo juicio. ¿No hubo juicio? Bueno, la respuesta es que en principio no. ¿Por qué? Como parte de una alegación preacordada, las partes estipulan unos hechos. Y esos hechos son importantes porque son los hechos que el trabajador social, el oficial de probatoria, va a examinar como los hechos del caso. No puede hablar de los hechos imputados originalmente. Hay que ver qué fue lo que se estipuló y hay que ver si esos hechos estipulados justifican realmente una recomendación de una sentencia de cárcel. Claro, eso no es una interpretación tampoco textualista. Uno puede hacer unas inferencias de esos hechos, pero algo que la juez no puede hacer. Porque sería arbitrario emitir una sentencia a base de los hechos imputados que ya no existen. Esa verdad ya no existe. En términos jurídicos no existe. Así es que a mí me parece que realmente, dependiendo de la estipulación de hechos que yo no he visto, pero sí creo que ella tiene buenos abogados, estoy seguro que fueron muy estrictos porque ellos también estaban muy pendientes de que esa estipulación de hechos no pudiera justificar
un proceso de desaforo de la abogacía. Así que yo debo pensar que esos abogados fueron muy cuidadosos con cada coma, cada punto, por lo que yo pienso que desde el punto de vista estrictamente jurídico no se puede justificar una sentencia de cárcel. Ahora, este es un caso con un elemento político, con un elemento de que se hacen cosas a veces para las gradas, que los jueces no deberían, pero son seres humanos. Y yo sé que la juez estuvo muy molesta, fue una discusión que hubo entre fiscales y defensores y la información que estaba saliendo públicamente. Y la gente está muy molesta, ¿verdad?, con que una exgobernadora haya sido convicta, pero bueno, hay que mirar yo creo que hay que mirar, ¿verdad? Yo no estoy excusando ninguna conducta, pero yo creo que hay que mirar desde el punto de vista jurídico cuál fue la conducta por la cual se declaró culpable y cuáles fueron los hechos estipulados que pueden ser considerados al momento de imponer la sentencia. ¿Y cuánta discreción, volviendo a lo que estabas diciendo, cuánta discreción tiene un juez para imponer una sentencia? Es decir, el delito tiene una pena, pero es un range, ¿verdad? Sí, lo guideline. Entonces, aquí es de 6 a 12 meses, pero puede imponer cárcel o puede imponer probatoria. Ahora, esos stipulated facts, esos hechos estipulados, así como el expediente social y legal de la persona convicta, se examina. Obviamente, una persona que fue secretaria de justicia, que fue fiscal, que fue procuradora de las mujeres, no tiene un expediente penal, o sea, debe tener un expediente extraordinario, pues porque hay que reconocerlo, ¿no? Uno puede discrepar de algunas posturas como gobernadora, como secretaria, pero ciertamente su currículum vitae es excepcional. Así es que tampoco podemos castigar en demasía a una persona pues porque ostentó un puesto de poder, ¿no? Yo creo que si querían castigarla, tenían que haber escogido otro delito y otros hechos. Tú no puedes ahora, sí, menos grave, porque tengo una orden del Attorney General de hacerlo, estipulé unos hechos que me ordenaron y ahora me hago el indignado y el molesto y quiero un año de cárcel. Claro, entonces la que está en una posición difícil es la jueza. ¿Pueden los jueces rechazar un acuerdo? Sí, claro, pero ella lo aceptó. Ok. Claro, lo que pasa es que, o sea, los jueces pueden, te explico, o sea, los jueces no están obligados a aceptar un acuerdo. Ahora, el juez advierte a las partes, ese es el acuerdo y yo no participé de ese acuerdo. Así que yo tengo la potestad de imponer una pena que sea distinta a este acuerdo, pero distinta razonablemente. Es decir, la juez no puede imponer una pena mayor al delito contemplado. Claro. No puede poner una pena basada en unos hechos que no fueron los hechos estipulados porque ella no vio el juicio. Esos hechos imputados no existen. Así que la juez tiene discreción. De la única manera que los jueces pueden rechazar acuerdos y las partes, bueno, y si la juez no lo acepta, tú dices, no va a ser un acuerdo, es cuando se acuerda la pena. Y aquí lo que hay es una recomendación de pena. Como una recomendación de pena se repite a las partes, pero vamos, en el 99.9 en que las partes recomiendan una pena, los jueces acatan, porque después de todo, el juez no conoce el caso. Claro. Quien conoce el caso son los fiscales y los defensores. El juez no hubo juicio, así que el juez no sabe cuál es la prueba. Lo que habrá leído en los periódicos, ¿no? Así que a mí me parece que a la jueza le va a ser muy difícil imponer una pena de cárcel de un año a base de ese récord, ¿verdad? Y me parece a mí que si Fiscalía accedió a que fuera un año, un menos grave, que se a un año con la posibilidad de probatoria, ahora venga como que ¿verdad?, a asumir una postura para las gradas también. Poner a la juez o a la jueza en una posición, a mi juicio, un poco incómoda. Sí, definitivamente va a dar traste con todo lo que había pasado anteriormente, ¿verdad? Así que no es consistente con que hubieran hecho un acuerdo por un delito menos grave, ¿verdad? Con el delito que tú describes y que entonces ahora traten de imponer esto. Habrá que ver si la jueza impondrá la pena mayor, que estoy entendiendo que esa, no, puede esa ser de es la 6 pena a 12 mayor. meses, pero lo que aquí es importante, no sé si somos 12 meses, si es probatoria o es cárcel. Eso es el Yo problema. creo que eso es lo central, lo que va a estar atento todo el mundo. Muy bien. Daniel, el tiempo nos traiciona, pero tú que, aparte de eres socióloga, en Puerto Rico acaba de pasar en el día de hoy una alegación de culpabilidad de Miguel González. Miguel González, por si no sabes quién es, porque uno no lo sabe por el nombre, es aquel señor cuya hija fue agredida por su pareja. Así que el señor fue molesto a reclamarle a ese joven, porque era un joven, que se entregara. El joven accedió, lo fue a buscar y cuando se montó en el carro, le disparó y lo mató. ¿Okay?
Ese fue un caso que en términos mediáticos y en términos de la reacción popular fue como que de apoyo al caballero porque estaba defendiendo a su hija. Bueno, y en Puerto Rico ha habido tantos casos de abuso de hombres hacia mujeres, ¿verdad? Que el Estado no interviene, que los familiares pues no pudieron intervenir oportunamente tampoco. Pues este señor, pues la gente, él gozó de mucha empatía, ¿verdad? Por haber defendido a su hija y quitarle la vida a estas personas de la manera que lo hizo. Bien. No obstante, lo acusan de asesinato en primer grado y la información que hoy ya se hizo pública es que hubo un acuerdo y le rebajan el delito por el cual fue acusado, que era asesinato en primer grado, que lo que plantea es que uno planificó, que uno quería ese resultado, esa muerte que fue un resultado querido y con conocimiento, ¿verdad? Y que provee para una pena de 99 años de cárcel, para bajarse a un asesinato atenuado, que es cuando uno le priva la vida a otra persona ilegalmente, pero por una perturbación mental, por una molestia, por una súbita pendencia. Y entonces, claro, ahí la pena baja dramáticamente, porque no es lo mismo tú planificar y querer la muerte de alguien, que sencillamente en el calor del momento, en la molestia, en la pelea, en esa perturbación mental, tú reaccionas violentamente. Y la recomendación que se hizo pública hoy es de 15 años, pero referirlo a probatoria. Y se archivan los casos referidos a la ley de armas, donde no provee para probatoria, así que no hay ningún impedimento legal para que reciba una probatoria de 15 años. Desde el punto de vista, y uno puede simpatizar, porque uno, en términos de que ese señor atendió una situación de abuso a su hija, que quizás no lo atendió de la manera más estructurada o más ordenada, pero gozó de mucha empatía, ¿verdad? Pero por otro lado, desde el punto de vista estrictamente dogmático de derecho penal, era un asesinato en primer grado clásico, es decir, lo fue a buscar, tenía un arma, se montó, estando cerca, le disparó. Más planificada la muerte no puede ser. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Este caso trae muchas cosas, ¿verdad?, a la mesa que podemos discutir. Una de ellas es el asunto de la insatisfacción que existe en el pueblo puertorriqueño con respecto a cómo el gobierno maneja los temas de violencia doméstica. ¿Por qué digo eso? Cuando salió el caso de Don Miguel, porque así es que le decían en los medios de comunicación Don Miguel, porque se presentó como una figura simpática ante el pueblo de Puerto Rico, aun cuando había cometido un delito como este. Que era obvio que lo hubiera cometido, ¿verdad? No había mucha duda sobre ese asunto. Este señor reacciona ante lo que la mayor parte de la gente en el pueblo de Puerto Rico observa y evalúa como una actuación o una atención deficiente por parte del gobierno de Puerto Rico a los problemas de violencia doméstica. Así que cuando surge la noticia, muchas personas reaccionan diciendo, yo hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Si me hacen eso a mi hija, yo hubiera hecho lo mismo, justificando que las personas tomaran lo que se llama, ¿verdad?, lo que se conoce como tomar la justicia en sus manos. Tanto es así que se hace un GoFundMe para pagar la fianza. Tuvo que devolverlo después. Tuvo que devolverlo. Y hasta la gobernadora dijo en una conferencia de prensa que ella y su esposo habían tratado de donar a ese fondo. Así que aquí hubo un montón de cosas bien extrañas, ¿verdad?, en el manejo mediático de este caso y sobre el asunto de la intervención de los medios de comunicación con casos penales hemos conversado anteriormente, pero esto es un gran ejemplo de cómo se da eso. Recuerdo coberturas en programas de análisis bien reconocidos en este país, donde iban las periodistas a preguntarle a las personas en la calle si usted hubiera hecho lo mismo, y la gente decía, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, decían, yo hubiera hecho lo mismo. Una señora, recuerdo, que dijo, yo lo hubiera matado 2 veces. O sea, que levanta una reacción muy fuerte, muy visceral ante el asunto criminal. Pero también recuerdo en esos mismos programas periodistas un poco casi forzando a la secretaria de Justicia a decir que ella no le iba a radicar cargos, o que si le radicaba cargos iban a ser más lenientes con este señor. Así que se manejó una opinión pública muy favorable a Don Miguel,
y muy directa, dirigida a que la Secretaría de Justicia y el Ministerio Público lo trataran con manos de seda. Yo nunca soy de las personas que piensan que la justicia es lo mismo a más pena. Yo no creo que la cárcel sea una solución para nadie. Yo no creo que el sistema de justicia punitivo resuelva problemas sociales. Sin embargo, me cuestiono por qué en este caso, que pareciera que es un caso tan claro, no se utilizó el delito correcto y se está tratando, ¿verdad? Es probable, ¿verdad?, que haya un acuerdo que incluso no le permita a esta persona no cumplir ni un día de cárcel. Así que pues uno tiene que cuestionarse esas cosas. Yo pensaría, Yanira, que eso se debe a dos cosas. Primero, de que yo creo que la empatía que sintió don Miguel es un reconocimiento de que el pueblo está molesto con la reacción del Estado a atender el problema de violencia doméstica. Si tú has sido ineficiente, pues vamos nosotros a tomar la justicia en nuestras manos. Y yo creo que eso es un hecho indisputado. Yo creo que es una lectura obligada, una conclusión. Pero por otro lado, el hecho de que el Estado haya dado este trato tan jurídicamente, desde el punto de vista jurídico, benévolo a don Miguel, es también un reconocimiento de que, oye, hemos fallado, hemos sido ineficaces, tenemos entonces que ser flexibles porque esto es culpa nuestra. Así que yo veo un poco que hay esa unión, ¿verdad?, de estos dos elementos, pues es lo que han propiciado este escenario. Ahora, si este escenario es bueno o es malo, o si este escenario o esta conclusión de este caso, ¿qué repercusión va a tener? Yo no tengo la menor idea, no me atrevo ni a especular. ¿Va a crear una mayor conciencia sobre el problema o al contrario, va a propiciar, mire, en vista de que el Estado ha reconocido que es ineficaz, hagamos los familiares de las personas maltratadas, tomemos la justicia en nuestras manos porque la reacción del Estado va a ser bastante empática a nosotros y no tendremos que ir a la cárcel? Yo realmente no sé qué va a pasar, pero creo que es algo que tenemos que pensar. Y claro, y es peligroso, y eso fue bastante cercano en tiempo al otro caso de Aybonito, de la menor de edad que fue asesinada en Aybonito. Y en ese caso de Aybonito también hubo una reacción de parte de mucha gente de tomar la justicia en sus manos, incluso fueron a buscar a una de las personas acusadas, creo que fue la mamá o a un familiar, familiares, sí. Y hubo amenazas con respecto a ese asunto, pero en el caso de la menor de Aybonito no hemos visto la misma reacción por parte del Ministerio Público, no hemos visto que haya una intención de tratar este caso de otra forma, es todo lo contrario. O sea que yo no sé cómo en realidad manejar el asunto de que el Ministerio Público, la Fiscalía, el Departamento de Justicia utilice la opinión pública para tomar decisiones como esta, porque la opinión pública puede ser muy maleable. A mí me parece que no debería ser ese el elemento que utilice la Secretaría de Justicia para determinar qué cargos le va a imputar a una persona acusada de delito. Ellos no van a puestos sometidos al escrutinio electoral, es decir, tienen que tomar decisiones conforme a su ministerio, ¿no? Sean decisiones antipáticas o sean decisiones simpáticas, pero entonces tienes que explicarlas, ¿verdad? Como tú dices, la opinión pública puede variar, uno puede sentir y ser identificado en el caso de don Miguel, pero en el caso de las menores, cuidado, que hay unos menores con unos problemas de educación especial que hay que manejar, ¿no? Bueno, pues, Yanira, ha sido extraordinario. El tiempo pasado volando. Yo creo que, bueno, cumplimos nuestro cometido. Discutimos los 3 temas que nos hemos propuesto. Así es que gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias por escucharnos y por vernos. Y nos vemos la semana que viene en Debate en Derecho, como siempre, diciendo la verdad y hablando claro. Hasta luego.